Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Voy a pedir de vuelta porque justo estaba de espalda. ¿Quién tiene el libro? 100 pesos sale. ¿Qué libro te compras con 100 pesos? 100 pesos, Tiquín, 100 pesos. Aprovechen a llevarse el material, es muy útil. Upa, ¿era yo? Bien, perdón. En Luis Vida no estamos acostumbrados a estas cosas tan sofisticadas. Vamos a estar aprendiendo acerca de lo que también llamamos un ministerio multiplicador. Esta estrategia que se llama ABCD, ¿se escucha bien ahí? Sí. Esta estrategia que se llama ABCD se empezó a usar y surgió de un ministerio evangelístico y misionero que está en todo el país, que es Juntos. Juntos Argentina, hace algunos años, está implementando en todas sus campañas, se empezó a implementar primero en las campañas misioneras, que se iba a lugares en donde no había ninguna obra y comenzaba con una plantación de una iglesia. Y no es que se empezaba, se colaboraba con eso. Y después se empezó a usar, a medida que pasó el tiempo, en todas las campañas y se empezó a proponer a todas las iglesias como una manera de poder llevar a cabo un ministerio discipulador, que como también decimos, pueda terminar en una multiplicación. Las iglesias, de hecho, tal vez si el tiempo nos ayuda, en uno de los últimos jueves podamos ver cómo en la historia de la iglesia, siempre que hubo un movimiento multiplicador, fue donde más creció. El momento en el que la iglesia va a crecer va a ser el momento en el cual pueda lograrse lo que pasaba hace mucho tiempo, cuando empezó allá lejos la primera iglesia, en donde Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 30, 31, decía que se estaba por ir a España porque ya no sabía a dónde. Toda la parte del imperio romano que estaba cercana a donde él estaba, toda había sido alcanzada por el evangelio de Jesús. Y eso claramente, ellos estaban lejos de algún tipo de actividad multitudinaria y de tecnologías, pero ellos pudieron llevar a cabo un ministerio multiplicador, y eso es lo que queremos. Y eso es lo que conjuntos proponemos. Yo soy, como dijo Gustavo, yo soy Luca. En Santa Fe, los que participamos en esta capacitación somos 3. Los otros son Gonzo Ortellado, que algunos lo conocen, y Fabi Mendoza, que van a estar los próximos jueves. Yo voy a dar esta introducción hoy. Y ojalá que alguno se anime y se sume con nosotros a partir de acá. Es un tema muy lindo. Vamos a dar una introducción acerca de esto. Hoy lo que vamos a ver es una introducción. A veces cuando se da este tipo de temas, uno no sabe qué cantidad de teoría y qué cantidad de práctica, cómo hacer un equilibrio entre esas dos cosas. Entre una teoría fuerte, pero que no se nos escape, cómo poder lograr cada cosa que vamos hablando, que eso digamos que es lo más importante. Así que también si alguno tiene un objetivo al venir acá y tomar estas 4 clases que se van a dar, estaría bueno cuando yo termine que la podamos compartir, que me la puedan compartir, decir a mí me serviría esto. Por ejemplo, me serviría saber cómo, si me encuentro una persona nueva, cómo poder hacer las preguntas claves, o cómo poder, si tengo a alguien nuevo en el grupo, cómo empezar una relación que me lleve a un discipulado. Tal vez esas cosas prácticas también son muy buenas, pero hay que hacer un poco una mezcla entre las dos cosas. Hoy vamos a ver tres puntos como parte de esta introducción. Todo lo que vamos a ver está acá. Está acá. Acá puede que algunas cosas estén ordenadas distintas, porque el libro fue resultado un poco de las capacitaciones y demás, así que puede estar
un poco algunas cosas en otras páginas, pero todo lo que vamos a ver ahora está acá. Y principalmente está en los primeros capítulos de este libro. Este libro está bueno porque es un libro medianamente corto, tiene una lectura rápida, con puntos, subpuntos, está organizado, así que es fácil de leer. Te animo a que lo tengas, primero porque todo lo que vamos a ver está ahí, y segundo porque es una muy linda herramienta para tu ministerio, para tu vida diaria, para una campaña misionera, una campaña evangelística, una actividad evangelística con tu grupo, para cualquier cosa. Vamos a ver estas tres cosas. Primero vamos a hablar de un poco nuestra misión. Vamos a buscar la Gran Comisión en la Biblia, un ejercicio que tal vez hicieron muchas veces. La vamos a leer y vamos a ver algunos puntos importantes, no todos, pero algunos que nos van a servir para lo que vamos a hablar ahora. En segundo lugar vamos a hablar de esto, que es el analfabetismo en la misión. ¿Cómo se llama esta estrategia? Son 4 letras. ABCD. Vamos a ver qué pasa cuando yo no comprendo ciertos puntos importantes de la Gran Comisión y empiezo a entrar en una especie de analfabetismo en esto. No la sé leer, me cuesta explicarla, me cuesta comprenderla, no puedo escribirla si quisiese. Me faltan letras como para poder comprenderla y vamos a ver los problemas que trae eso. A nivel de la vida personal y a nivel de los ministerios. Y lógicamente, si es a nivel de los ministerios, que repercute a nivel de la iglesia. Y en tercer lugar, les voy a dar una presentación de qué es cada letra. Vamos a hacer una presentación rápida del ABCD. ¿Está? ¿Cómo lo vamos a dividir? Jueves que viene se va a dar la A y la B. El tercer jueves se va a dar la C. El tercer jueves sería Semana Santa. El otro se va a dar la C. Y el último va a ser la D. No vamos a ir de esa manera. Pero hoy vamos a dar una presentación de las 4. De paso vamos a dar los aspectos más prácticos, cosa que ya desde acá nos vayamos con una idea de que si decís, Luca, te van a ponerlo en práctica esta semana, ya lo podemos hacer. ¿Les parece? ¿Vamos a empezar? Bien. ¿En qué partes de la Biblia encontramos, vamos a hacerlo rapidito a esto, encontramos la Gran Comisión o parte de ella? Bien, Mateo 28, el más conocido. ¿Otro? O de última recítenmelo, no importa la cita si no se la acuerdan. Hechos 1.8, muy bien, que lo leímos recién. ¿Hay alguno más? O de última recitarlo, lo que se acuerden, no hay problema. Muy bien, Marcos 16.15. Lucas tendrá la suya. Vamos a leerla todo junto. Vamos a buscar en la Biblia pasajes, pero después un poco más adelante. Ahora vamos a leerlo acá en la pantalla. ¿Qué es esto? Son todas las referencias a la Gran Comisión que hay en los Evangelios. Ustedes la tienen toda escrita en el libro. En el primer capítulo está escrito completo esto que tenemos en el Power. Estas son todos los versículos de la Gran Comisión, que recuerden que hay uno por Evangelio, y el de Hechos. Ahí están los pasajes. Y son ideas que Jesús fue transmitiendo en diferentes momentos, la mayoría de los pasajes fue más o menos en el mismo, pero cada una nos da una especie de idea para lograr una completa. Y la voy a leer desde acá. Dice así: como el Padre me envió, yo os envío. Eso es Juan capítulo 20. Yo os envío. Toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Predicar el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de los pecados a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas serán las señales que seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos de serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, comenzando desde Jerusalén. Eso es Lucas capítulo 24, esa expresión.
Veníamos con Hechos 1:8, cambiamos, en donde Jesús explica y le dice desde Jerusalén, que no era la ciudad natal de los discípulos. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se entendió leyéndolo todo así de corrido? Son los versículos que conocemos, que tal vez escuchamos y que ahora vamos a tratar de ver algunos puntos, no vamos a ver todo, pero algunos puntos importantes que nos pueden ayudar al ver este tema. Dijimos que lo primero que íbamos a ver era hacer un análisis cortito de la gran comisión, de nuestra misión, de la misión que Jesús les da a sus discípulos. Primero, la orden de Jesús. Fíjense que Jesús empieza Mateo 28, capítulo 18, y él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces acá Jesús ya le da un marco a el hacer discípulos, que nos va a servir a nosotros para entender un poco lo que vamos a ver después en el ABCD. Este marco es espiritual. Jesús dice, bueno, todo el poder me fue dado a mí, en la tierra y en el cielo, por lo tanto, o sea, de esta manera, yo los envío a que ustedes hagan discípulos. Entonces, algo principal que nosotros debemos entender es que hacer discípulos es una batalla que se libra en un campo espiritual. Por eso después todo el Nuevo Testamento hace referencia a una batalla espiritual, el hecho de compartir el Evangelio. Hay un versículo que está increíble, se va a ver un poco más adelante cuando veamos la A, que dice, Pablo en 2 Corintios capítulo 10, 4 y 5, dice que nuestras herramientas no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas que se levantan con toda altivez de espíritu y contra todo el conocimiento de Dios. Ese es un grave problema que tiene la gente. La gente tiene una fortaleza en su mente levantada que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y con toda altivez de espíritu. El principal enemigo que tiene el Evangelio, el orgullo de la gente. Entonces, nuestras herramientas ya no tienen que ver más con la carne, no tienen que ver con la euforia, no tienen que ver con la organización, no tienen que ver con la manera de hacer las cosas. Eso se aporta mucho. Ahora, el campo de esto trasciende eso y es totalmente espiritual. Por eso cuando habla también en el mismo libro, en 2 Corintios capítulo 5, en donde dice Pablo que nosotros somos embajadores y que vamos a buscar la reconciliación de Dios con la gente. Cuando habla de embajador, tal vez lo hayan escuchado, es un embajador de guerra, ese era el embajador de aquel momento, no es el embajador de ahora. Entonces, hay una cuestión en el cual tenemos que entender que nosotros vamos a hacer esto en el marco de una batalla y de una guerra espiritual. De hecho, cuando se habla de la armadura de Dios, entra el Evangelio. Dice que Pablo dice cuando habla en Efesios capítulo 6, habla de la armadura de Dios y dice, pónganse, ¿se acuerdan qué era el Evangelio? ¿Qué era el Evangelio? Pónganse los calzados, y dice de la paz. Esa es a donde nosotros nos estamos embarcando. Por eso es tan importante la vida espiritual y por eso la oración o la lectura de la palabra es una herramienta fundamental para el creyente, porque el creyente es testigo. Por más de que nosotros lo hagamos para crecer espiritualmente y estar cerca de Dios, si nos quitamos del centro de la discusión y lo ponemos a Dios y lo que Él nos pide a nosotros, entonces tiene mucho sentido eso. Porque yo me convierto en testigos de personas que necesitan la luz del Evangelio y espiritualmente están totalmente cegadas. Ya vamos a volver a ese punto. Segundo, las expresiones de Jesús. Fíjense que en la gran comisión, toda esta completa que leímos, Jesús cada vez que habló usó expresiones diferentes. La que resalta, la más completa, la que resume todo, la de Mateo 28, por eso todos nos acordamos de esa, que dice, hacer discípulos, hagan discípulos. Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles. El verbo principal, el mandato de esa oración es hacer discípulos, no es ir. Pasa que está primero, entonces confunde. Ir, enseñar, bautizar, están acompañando a un gran verbo que indica un proceso
que es hacer discípulos. Entonces Jesús nos manda a hacer un proceso. Ahora, Jesús también explica y habla de una acción. Jesús quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. Y en tercer lugar, Jesús explica y habla de un estado. Nosotros somos testigos de Jesús. Lo que nosotros, ¿saben cómo era la transmisión del Evangelio? Era esta frase sencillita. Lo que nosotros vimos y oímos, eso contamos. Así era el Evangelio en aquel momento. Entonces, también es una cuestión de ser testigos. Es una cuestión de estado. Tercero, en la Gran Comisión se distinguen etapas, no se distinguen partes. Y acá entramos en un conflicto, porque generalmente nos distribuimos las tareas. Que vos haces una cosa, yo hago la otra. Vos invitás, yo le predico, él hace el discipulado. Y aquel le da el curso del bautismo. Entonces, está bien, a veces por una cuestión de organización es sumamente útil. Ahora, que no nos quite la obligación de hacerlo nosotros. Y esto no tiene nada que ver con los dones de cada uno. No sacrifiquemos en el altar de los dones y en el altar de la organización el mandato de que todos hagamos un proceso con alguien de hacer un discípulo. Porque eso nos va a traer un error, que ya lo vamos a ver. Último, tiene un efecto multiplicador. Fíjense la palabra de Jesús. Como el Padre me envió, así los envío. Jesús en Juan capítulo 17 oraba por los discípulos y oraba por ¿quiénes? Por los que iban a creer a través de ellos. Este es el efecto multiplicador del Evangelio. Por eso fueron tan alcanzados los lugares en aquel momento. Muchos ponen una excusa y dicen, bueno, pero en aquel momento eran teístas, todos creían en Dios, ahora son todos ateos. No, no tiene nada que ver. Jesús le dice, yo los mando como cordero en medio de lobo. Le dice, la situación en ese momento estaba complicada. Ahora hubo un efecto multiplicador en su discipulado y en su ministerio. ¿Se entiende la diferencia entre multiplicar algo y sumarlo? ¿No? Estamos más acostumbrados en las iglesias a la suma. A que un año somos 100, al otro somos 200, al otro somos 220, 240, 310. Ahora, la multiplicación ya es diferente. Ya me está hablando de que yo me multiplico en una persona. Y a su vez esa persona entendió y se puede multiplicar en otra. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, esas son 4 características que serían bueno resaltarlas a la hora de ver esto. Cuando la Gran Comisión habla de hacer discípulos, ¿a qué se está refiriendo? Con todo lo que leímos. A que se convierta, a que se bautice, a que aprenda, y después está ahí esa traba que tenemos todos, que es que haga lo mismo. Generalmente hasta lo tercero va bien. Esa cuarta es la que falta. Hay ministerios que se dedican a este tipo de evangelismo multiplicador y dicen que después de la tercera o cuarta generación el movimiento es imparable. Y esto se ha hecho en un montón de países, y generalmente en países en contextos misioneros, no en contextos tan urbanos y cristianos como el nuestro. Por eso todavía le da un significado más lindo, porque lo hace volver mucho más al significado original del texto de la Biblia, ¿no? ¿Se entendió? Cuando hablamos de discipular o hacer discípulos, estamos hablando de esto. Si yo llego a nombrar en algún momento de la charla discipulado, me refiero a esto. No, por las dudas, aclaro, no a un libro, por ejemplo, que hacemos con alguien, o no sé cómo se organizan, pero muchas veces en las iglesias lo llamamos de esa manera. Vamos a hablar en el sentido bíblico, este es el discipulado. O sea que yo discipulo a una persona desde que ni siquiera sabe que yo estoy orando por ella, hasta que está haciendo lo mismo que yo. Cuando Jesús lo llama a Pedro, le dice, Pedro, vení, te voy a transformar en mi discípulo. ¿Le dice así? Muy bien, ¿te voy a transformar en qué? En pescador de hombres, es decir, que lo llamó a lo que él estaba haciendo en ese momento. Eso debemos lograr con este proceso. ¿Qué pasa si no entendemos estos aspectos de la Gran Comisión? Entramos en una confusión en cuanto a muchos temas.
o podemos entrar en una confusión en cuanto a muchos temas, que es lo que llamamos de esta manera, un analfabetismo en la misión. Y esto trae problemas en 3 aspectos: en el mensaje, en el mensajero y en la estrategia que vamos a usar a la hora de discipular o predicar el evangelio. Repercute bastante negativamente en esas 3 cosas. Perdón, vi a algunos que estaban sacando fotos. Pasé. Bien. Problemas en el mensaje. Todo esto está en el libro. Puede haber muchos. Ahora hay 4 que pasan. Primero, el mensaje se fracciona en su integridad. O sea, este proceso lo fraccionamos. Nadie lo quiere hacer. Cada uno quiere tomar una parte. En vez de querer cumplir el mandato de Jesús, de nosotros poder hacer discípulos, de nosotros multiplicarnos y replicarnos en una persona, de hecho, o sea, el evangelio se termina transformando en un juego de roles y en que vos haces algo, yo hago otra cosa. Entonces el evangelio se termina fraccionando en su integridad. Ya deja de ser integral. Por eso en el libro van a leer mucho esa palabra, porque tiene este significado. Una persona que haga todo. A ver, no estoy pisando otras verdades que conocemos. Estoy diciendo que Jesús nos dejó la responsabilidad de hacer discípulos. Y hacer discípulos, como dijimos, es un proceso. Les hago una pregunta. Esto es algo que hablamos en la iglesia cuando enseñamos algunas cosas de esto. ¿Cómo fue la estrategia de Jesús? ¿1 con 12 o 12 con 1? Ajá. No, ahí vamos. Viene esa pregunta, me sirvió para aclarar. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? ¿Fue 1 con 12 o 12 con 1? Jesús discipuló a sus discípulos. ¿Lo podemos decir que sí? Sí. Y en el Nuevo Testamento hay ejemplos de esto, pero montón. Ahora, yo lo voy a bautizar, No, dejemos esto, dejemos el hacer discípulos en el marco de nuestra iglesia y de nuestro ministerio. Esto no es para hacer una anarquía. Esto es para poder lograr una estrategia de evangelismo, que es nada más que hacer discípulos. Cuando yo me encuentro con una persona que no cree en Dios o no cree en Jesús o no es salva, en mi ministerio, en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo, en un lugar a donde voy a evangelizar. ¿Se entiende? Ahora, ¿yo qué debo hacer? Yo debo hacer una obra completa con esa persona. Yo debo lograr que esa persona, yo debo lograr multiplicarme en ella. Si no, Jesús jamás hubiese llegado a esa conclusión en Juan 20, 21. ¿Qué pasa si Jesús lo soltaba antes a los discípulos? Todo esto es hipotético, ¿no? Obviamente nada se escapa de su voluntad. Segundo, el mensaje queda desplazado en su prioridad. Me olvidé decir algo en cuanto a la fracción en su integridad. Y muchas veces nos ocultamos en esto y no lo hacemos. Dejamos de predicar el evangelio porque otro lo hace por nosotros. Y es de todos, es para todos la orden y es de todos la obligación. Segundo, el mensaje se puede desplazar de su prioridad. Empezamos a hacer algunas cosas que relegan el mensaje en un segundo plano. Y esto nos pasa a todos los que estamos en un ministerio. Y nos preocupamos por cuestiones organizativas y de actividad y de cosas que no son irrelevantes, pero si me desplaza el mensaje, ahí tengo un problema. Porque el Señor a mí me mandó a ser discípulos. Tercero, el mensaje se distorsiona en su contenido. Si no, tal vez no entendemos completamente, yo puedo caer en el error de tener un mensaje a la hora de presentarlo distorsionado, mal presentado, diciendo verdades que no son reales o trayendo el evangelio como la solución de algo que no lo es. Y presento el evangelio de una manera que no lo debo presentar. Eso lo vamos a ver después. Y el mensaje puede ser diluido en la presentación. Muchas veces pasa que los mensajes o las actividades evangelísticas quedan tapadas por ciertos tipos de mensajes que la desplazan
a la hora de predicar el Evangelio. Y terminamos predicando con analogías o con ejemplos. Y a veces dificulta que la persona lo pueda entender. Hay problemas con el mensajero, voy a avanzar rápido. Perdemos los pies de misioneros que se acercan a las personas. Entonces ahí viene esta típica discusión. ¿Qué hago? ¿Vienen o voy? Y viste que Jesús a ellos le pidió que vayan ellos. ¿Hago algo para que vengan o voy yo a donde están? Segundo lugar, perdemos las manos de siervos que bendicen al prójimo. De golpe caemos en ciertos errores y bendecimos, pero bendecimos a veces no muy bien. Y podemos llegar a errores como el asistencialismo, al no saber qué meta yo tomo a la hora de hacerle bien a una persona. Que la meta es hacer discípulos. Perdemos la boca de pregonero que conquista al perdido. Nos empieza, tal vez no sabemos cómo hacerlo de manera clara, no sabemos qué verdades hay que decir y qué verdades no al momento de predicar el Evangelio. No sabemos cómo hacerlo en 5 minutos, no sabemos cómo comenzar una conversación. Perdemos la capacidad de contar lo que Jesús hace. Y perdemos el corazón de pastor para discipular al hermano. A veces podemos creer que esto no es nuestra responsabilidad o que nuestra tarea termina en el momento, o pensamos que es un mensaje, que hay que decirlo. Entonces, pueden ser problemas que pasen con nosotros. Y tercero, hay problemas en la estrategia. El analfabetismo en la misión, el no entender la gran comisión trae problemas en esto. En las estrategias a la hora de querer evangelizar. En Hechos, empieza Pedro, capítulo 2, y hace una predicación muy larga. Habla muchísimo de la Biblia, Pedro. Se ve que los principios los tenía bien claros. Entonces empieza Hechos capítulo 2, y al final del capítulo 2, 41, 42, dice que se reunían las personas en el templo, no en una iglesia de 4 paredes, sino en el templo judío, a las afueras del templo judío. Se juntaban en las calles, se juntaban en las casas. Perseveraban en la enseñanza, en el partimiento del pan, en las oraciones. Apareció en Hechos 6 un problema. Había viudas, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las viudas? Muy bien, estaban desatendidas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué resolvieron? Muy bien, eligieron 7 personas para que se encarguen de ellas. Y después el tema de la propiedad que se agregó al final, pero la verdad que en Hechos no hay ninguna referencia. Hay una perdida en 1 Corintios donde Pablo habla de cuando todos se reúnen. Ahora, fíjate cómo fue la seguidilla estratégica de Hechos. ¿Se dieron cuenta? Primero los principios, segundo las personas. Se predicaba el Evangelio a las personas de manera personal. Se hacía discípulos. En un momento empezó a haber un lío y se inventó un programa, un ministerio para viudas. Y después aparecieron allá las propiedades. Entonces, a veces nos confundimos con esto. Primero pensamos un programa, después queremos adecuar ese programa a la gente, y después Entonces, acá fue al revés. Se empezó de la gente, después se adecuaron programas según lo que la gente necesitaba, porque a veces hacemos cosas que tal vez no es lo que hay que hacer, no es lo que sirve. Y después de eso recién vino las propiedades. De esto no es para, esto pasó un mea culpa, porque mi iglesia comenzó teniendo lugar. Luz y vida. Y eso es así, generalmente. Y las grandes, ahora todo este tiempo que estuvimos medio mal, qué sé yo, fueron por todo el tema del templo. No sabíamos dónde ir, se nos vencía el contrato, entonces fueron como 2 o 3 meses feos por culpa de las propiedades. Obviamente son fundamentales. Todas las iglesias necesitan un lugar de reunión. Ahora, ojo de no desordenar la estrategia y desordenar los principios. Primero son siempre las personas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Fui rápido en algún momento? Lo estoy haciendo un poquito rapidito porque el tiempo, si no,
Corre. Ujú, ujú. Ujú, perfecto. Totalmente. De hecho, vamos a ver que cuando veamos el ABCD vos vas a decir, che, esto yo lo hice. Vas a decir así. En muchas cosas como ese ejemplo, ¿no? Cuando veamos el hacer una actividad para bendecir a alguien, ¿no? Y bajarle la guardia, como dice 1 Pedro capítulo 2. O sea, que después en la hora de glorifica a Dios, en la hora de la visitación, porque vos le hiciste bien. Ahora, esas actividades todas las hacemos, nosotros también las hacemos. Están perfectas. Ahora, que nuestro ministerio se base en personas. Eso es lo más importante, se basa en personas. Si con esa actividad lograste muchos chicos que quisieron acercarse y escucharon de Jesús y les gustó, todos los esfuerzos del ministerio tienen que irse en hacer discípulos a esas personas que escucharon de Jesús. Primero siempre va a las personas. Cuando habla de armar una estrategia evangelística, siempre hay que pensar en un evangelismo personal. Siempre hay que pensar en un evangelismo personal. Siempre hay que pensar en primero la predicación del evangelio a las personas. Y después el resto de la estrategia se puede ir organizando. Pero eso es lo más importante. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en el grupo. Que muchas veces terminamos nuestros objetivos, el grupo termina siendo un objetivo en sí, entonces ahí caemos en un grave error. En vez de que sea un lugar en donde nosotros vamos a encontrar a las personas que la vamos a hacer y que la vamos a discipular y con las cuales vamos a hacer discípulos. ¿Empezamos con el ABCD? ¿Sí? ¿Qué es el ABCD? El ABCD es una estrategia muy simple de 4 pasos que son re sencillos de acordarse. Es acercarse a la persona, bendecir. Es acercarse, bendecir, conquistar y discipular. Y se puede agregar ahí un jueguito de palabras que está armado, que es acercarse a la persona, bendecir al prójimo, conquistar al perdido y discipular al hermano. Es una estrategia para poder unir 2 puntos entre aquel que todavía no escuchó de Jesús y que haga lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora. Esos 2 puntos que Jesús nos pidió unir, cuando nos dijo que hagamos discípulos, hay una estrategia basada en Lucas 10, que es esta, que es la del ABCD. ¿Vamos a verla? Recordemos puntos importantes. Total, esto lo vamos a pasar rapidito. Recordemos puntos importantes. Primero, la conquista es espiritual. El plano es espiritual. Segundo, nos vamos a enfocar en hacer discípulos como un proceso de muchas etapas. De 4 etapas. Yo debo lograr que esas etapas se lleven a cabo. Tal vez no yo llevarla a cabo, yo no lo voy a bautizar, como dice la hermana. Tercero y último, salteamos el otro, porque ya lo dijimos en el anterior. Último, debo lograr un efecto multiplicador. Si yo no puedo lograr estos puntos, si yo no entiendo estos puntos, puedo caer en ciertos errores que ya los acabamos de nombrar. Tanto en el mensaje, como en el mensajero, como en la estrategia. Se nos mezclan las prioridades, no terminamos predicando el evangelio de manera clara, nos cuesta seguir una persona. Vamos, tocamos la puerta, le predicamos, nos rechaza y nos ponemos mal. Entonces, ¿cómo lograr de alguna manera hacer una estrategia para poder cumplir la gran comisión? Y esta estrategia, la verdad que fue basada en una explicación que hace Jesús. Jesús juntó a 70 personas y dijo, vamos a hacer una campaña, se hace de esta manera. Y Jesús dio 4 puntos que tratamos de familiarizarlos con estas letras y con estas palabras. Jesús da estas ideas en realidad, no es que se refiere a esto. Vamos a buscar Lucas 10, del 1 al 11.
Dice así. Creo que lo saqué de acá. Dice así. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 10 a esto le agrega que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellas. 3. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid que pase hasta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Porque Jesús los estaba mandando como ovejas en medio de lobos. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Versículo clave, no paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanen enfermos, que en aquella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea que después de 9 versículos llegó el mensaje. Vamos a leer 11 en total. Después del versículo 9 llega el momento del mensaje. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a leer el 17 para agregar algo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice, aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Vieron los resultados de la campaña? ¿Cuáles fueron? Fueron espirituales, no fueron... Jesús, había 30 en una casa metí. No fue esa la devolución. Fíjate cómo el resultado fue, dice, nosotros atamos demonios. Dice, vi a Satanás cayendo en un rayo. ¿Por qué esta batalla se da a ese nivel? Ahora, después de leer esto, vamos a repasar estas 4 letras. Primero, y ahora sí, vamos a empezar a verlas. Vamos a ver rápido. Me quedan menos de 10 minutos. Primero, primera cosa que apareció en Lucas 10. Antes de que todos se vayan disparando a predicar, Jesús habla, dice que primero él vio la multitud, que estaban como ovejas sin pastor, sintió compasión de ellas. Dice que Jesús dijo, por favor, oren por estas personas para que se les pueda predicar el evangelio. Y dice, miren que yo a ustedes los mando como corderos en medio de lobos. Jesús a ellos les dice, vamos a hacer un acercamiento a lo que vamos a estar por hacer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para acercarnos a estas personas? El jueves que viene van a hablar algo que es sobre la observación. No viene al caso ahora, porque tal vez está más enmarcado en lo que es una campaña. Ahora, sí en la oración. Sí en la importancia de la oración. Ahí tienen un cuadrito que dice ¿por qué orar? Las razones son un montón. Las razones son un montón. Primero y principal, necesitamos que las armas que utiliza el diablo se caigan. ¿Cómo le puedo predicar yo a una persona la palabra si tiene una fortaleza levantada contra el conocimiento de Dios? Es imposible, no se puede. Yo no voy a poder. Hay una frase que me encanta que dice, yo no puedo hablarle a alguien de Dios si todavía no le había a Dios de ese alguien. Necesitamos no una oración antes de salir a evangelizar. Necesitamos una vida en oración. Difícil de lograr, pero la necesitamos. Porque vamos a ser testigos, somos embajadores. No estamos sin un propósito acá. De hecho, fíjense lo que dice Juan 15:16. Dice que yo los envío para que lleven mucho fruto. Y para que todo lo que pidieren en mi nombre, yo se los dé. O sea que marca la oración en el cuadro de una batalla espiritual de conquistar almas y conquistar perdidos.
Ahí la traducción está más buena en otras versiones, ahí la traducción se complica, pero dice, yo los mando a que lleven fruto y van a ver que si hacen eso, todo lo que piden en mi nombre, Dios se los va a dar. Es lo que dice Jesús al final de Mateo 28. Aquí yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿A quién voy a acompañar? No estamos hablando acá de la vida diaria, sino del ministerio. ¿En qué momento Dios va a acompañar y actuar con poder? Cuando sea discípulo. Todas. Me encanta 2 Timoteo 2, 25 al 26, linda oración de salvación. Dice Pablo, para que Dios le conceda que se arrepientan y se liberen de los lazos de Satanás que lo tienen cautivo. Linda oración de salvación. Ahora, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Y por quién vamos a orar? Acá hay un montón de estrategias. Ahora vamos a llevarnos una, que es esto. Tu mapa de influencia. ¿A qué personas vos podés hacer discípulos? No son creyentes. Ahora, ¿pero a quién vos podés hacer discípulos? Entonces te animo a que si querés esto lo dibujes. Poné acá el que empezó en el grupo adolescente, el que empezó tu GP. Poné acá tu jefe, tu compañero de trabajo. Necesitamos saber esto. Esto era lo que se llama, hay otras estrategias que a esto le toman ese nombre, que se llama el mapa oikos o el oikos. Era la estrategia que usaban los cristianos para evangelizar antes. ¿Qué es el oikos? El círculo íntimo. Entonces, ¿cómo hacían los primeros cristianos? Discipulaban a su círculo íntimo. ¿Qué hizo Cornelio cuando se convirtió? ¿O no? ¿Juntó a la familia, a los amigos en la casa? ¿O no? ¿Qué hizo el carcelero? También. Así crecían. Te animo a que lo hagas. De hecho, como dijimos, Jesús ora por lo que también vienen después de ellos. Tenemos que orar por la multiplicación. Este de acá, ¿a quién puede alcanzar? No importa que no sea creyente, no me importa. El objetivo es lograr una multiplicación. Hacelo. Identificá a las personas que vos vas a decidir discipular. Ahí está. Bendecir al prójimo. Esto está basado en Mateo capítulo 5. Vamos a ver que bendecir a la persona, es decir, hacer un acto bueno hacia la persona, trae beneficios. Y el más claro es uno que les voy a buscar, que le voy a pedir que lo busquen rapidito, que es según 1 Pedro 2, 11 al 15. Vamos a leer el 11 nomás, cosa que no se nos escape el tiempo. Primera Pedro 2, 11 al 15. El título de todo este capítulo es que nosotros vivamos como siervos de Dios. Ese es el título de esto. Y da toda una lista larga de cosas que nosotros debemos hacer para poder bendecir a nuestro oikos y nuestra persona y nuestro mapa de influencia y nuestra persona nos rodea. Dice, yo os ruego, el 12, me confundí. Manteniendo vuestras, este es el más conocido, pero es completísimo el capítulo, léanlo después. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sigue el capítulo después. Pero esta es una de las bendiciones de hacer algo bueno por la persona. Ahora, volvamos al power. De manera práctica. Bendecir significa decir bien. Bien decir. Decir algo lindo. Ahora, Jesús, en este versículo que está genial, que es Mateo 5:44, él un poco que lo amplía. Está todo en el contexto de los enemigos, de los que los persiguen, los ultrajan, pero Jesús amplía un poquito esto de bendición. Entonces encontramos 4 acciones que pueden servirte a la hora de tomar una decisión de hacer algo de esto. Primero, reaccionar bien. ¿Qué sería si una persona en la cual tenés una mala relación, vos reacciones bien con un perdón? Tal vez eso pueda ser un acto de bendición. Decir bien. Decir algo lindo. Decirle algo a la persona que sabés que necesita escuchar.
Como ya dije, tal vez me decís, Lucas, yo eso ya lo hice. Orar bien. De hecho, hay una estrategia para predicar el Evangelio con una oración, que la vamos a aprender cuando veamos la C. Yo debo orar con la persona, no solamente por. Esa es una buena forma de bendecir. Y cuarto, el que ya tal vez más hacemos, que es hacer bien. Entonces veamos los pasos. Vos podés empezar a orar por una persona de tu influencia y vos podés elegir y decir, ¿cuál de estas 4 yo puedo hacer? O tal vez las 4. ¿Cuál necesita más esta persona? Conquistar al perdido. Fíjense que esto está en tercer lugar, como también lo estaba en Lucas 10. Estaba casi al final de la explicación de Jesús. Entren, posen en su casa, coman lo que les den. Díganle paz, sanen enfermos, esa sería la bendición. Díganle paz, sanen enfermos. Y después díganle, el reino de Dios se ha acercado. Después el mensaje. El mensaje a veces tiene que esperar. A veces. Otras veces es urgente. Pero a veces tiene que esperar. Tal vez a la hora de en este proceso de hacer discípulos tiene que esperar. Hasta que la persona, Dios le haya preparado para que yo pueda predicarle el Evangelio. Si yo salgo a predicar acá por el barrio y la persona no me escucha, no significa que yo no es que porque no hice el ABC. No. Pues yo lo puedo hacer y tampoco puede que no me escuche. Eso no depende de mí. Ahora sí me tiene que ayudar a pensar y decir, ¿hice un proceso con esta persona? ¿O quise tirarle la Biblia por la cabeza? Termino con esto. No vamos a dar la D. Pero siempre a la hora de predicar yo tengo que aprenderme estas 2 columnas. Usá la estrategia que quieras. Hay 2 cosas que tienen que cumplirse. Primero, la persona tiene que saber cuál es su problema, que es el pecado. Yo no le puedo dar un remedio si él no sabe cuál es la enfermedad. Lo va a tomar 2 semanas, las 2 semanas se va a cansar y chao. Yo no puedo venderle, yo no estoy en un avión y le doy un paracaídas y le digo, toma, es para que tenga un mejor viaje. Va a pasar 1 hora, lo va a sentir incómodo y se lo va a sacar. La persona tiene que entender cuál es su problema y el problema es el pecado. Y el pecado tiene que producir un arrepentimiento. Segundo, la persona tiene que entendió el problema, ahora necesita entender cuál es la solución. La solución es que Jesús ocupó su lugar, es la sustitución. Este es un jueguito de palabras. El problema es el pecado, la solución es la sustitución. Y la respuesta a eso es que la persona pueda creer. Pasamos por amor al tiempo, disculpen que vaya tan rápido. Pero cuando veamos la C, todo eso lo vamos a ver. Cómo poder predicar el Evangelio de una manera corta, clara, fácil, que se entienda, y que lo que la persona decida sea real acorde a lo que vos le explicaste. Y cuarto, discipular al hermano. Vamos a ver 3 características cuando veamos la D. Vamos a ver que el discipulado es personal. Jesús lo hizo así siempre. Vamos a ver que tiene una dinámica de grupo. Jesús y los apóstoles lo hicieron así siempre. Y vamos a ver que tiene un efecto multiplicador y cómo lograrlo. Entonces, 4 letras. Que indica un proceso para ser discípulos. A, B, C y D. ¿La podemos repetir? Las palabras. Conquistar y discipular. Bárbaro.